Le agradezco mucho al doctor Peñalosa la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes aquí y lamento mucho el retraso. Créanme que rara vez llego tarde a algún lugar, pero aquí, ya en Santa Fe, es difícil no llegar tarde. Bien, vamos a hablar de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación en general. De eso se trata este evento. Y la presentación la tengo organizada en 4 tiempos. Les voy a contar las experiencias que he tenido yo particularmente con las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, algunos proyectos que he desarrollado recientemente y algunos ejemplos de recursos educativos interactivos desarrollados con las herramientas con las que yo he estado desarrollando durante varios años. Y finalmente una pequeña reflexión acerca de qué hemos aprendido. Como van a ver, esta etapa de mi vida, que ha sido bastante larga, empieza en 1985. Digo, mi vida ha sido larga, la etapa son solo 30 años, la vida es mucho más larga que eso y de hecho no he dedicado toda mi vida a esto, sino solamente casi la mitad. Acabo de cumplir 70 años, así que 30 de 70 es una minoría. De todas formas, ha sido una parte muy importante de mi vida y todo empezó, este aspecto de ella empezó en 1985. Hasta entonces era yo un investigador en matemáticas, era yo director del IMAS en ese momento cuando empecé a hacer esto, y como director del IMAS tenía yo la prerrogativa de tener una de las primeras PCs que llegaron a la UNAM, y además era de las mejorcitas, ¿no? De las AT, que eran así como, bueno, las mejores, ¿no? Y entonces yo había tenido muy poca experiencia de programación, pero empecé a jugar con la computadora, efectivamente jugar con ella, y empecé a aprender a programar. Y inmediatamente me interesé en programar cuestiones educativas. Por alguna razón me llamaba eso. Creo que vengo de una familia de educadores. Mi madre fue educadora, una hermana de mi abuela es una señora famosa en Murcia que tiene una calle a su nombre, que fue la primera maestra nacional en Murcia, en España. Y así que vengo de familia de gente interesada en la educación y yo creo que algo se me pegó. Durante ese periodo de hecho era yo director del IMAS exactamente durante el periodo del 85 al 88, y empecé a hacer algunas ilustraciones de cosas, animaciones, digamos, por ejemplo, de 3 cuerpos en el espacio. El problema de 3 cuerpos que, estando yo interesado en la mecánica celeste en particular, el problema de 3 cuerpos es un problema muy interesante, como ustedes saben, no tiene una solución cerrada, es muy difícil de poner 3 cuerpos en el espacio como el Sol, Tierra y Luna y saber qué va a pasar con ellos. No es fácil, ¿no? A pesar de que ya sabemos, pero no ha sido fácil. Entonces esto no se puede resolver de manera exacta, pero por fin tenía yo una computadora con la cual podía yo programar numéricamente la solución y ver cómo evolucionaban los 3 cuerpos, y desde entonces me ha fascinado la posibilidad de hacer simulaciones en la computadora utilizando métodos numéricos. Así creé en esa época un programa que se llamaba MP, que se llamaba Movimiento de Partículas, Calcula icónicas, fueron los primeros programas de aquella época. Siempre voy a hablar de mí porque yo he sido la constante en mi grupo de trabajo, pero he trabajado con varias personas, algunas de ellas han sido mis compañeras, otras no. Digo, así ha sido. Entonces, no todo de lo que voy a hablar lo he hecho yo solo, no, de ningún modo, siempre he tenido mucha ayuda y gracias a esa ayuda he podido hacer estas cosas. En 1988 decidí irme a España porque México es un país que tiene un problema muy serio que se llama malinchismo, y todo lo que se hacía aquí era mal visto porque era hecho aquí.
Y descubrí que en España no era así, los españoles son más orgullosos de lo que hacen, incluso hasta lo que hacía un sudaca como yo, porque ya yo era un sudaca, ¿no? Era importante, ¿no? Si estaba bien hecho, estaba bien y valía la pena. No había que despreciarlo porque no estaba hecho por americanos o alemanes. En fin, ahí encontré muchísimo apoyo en el Ministerio de Educación. O sea, a pesar de que yo estaba dedicado a la educación universitaria, incluso de posgrado fundamentalmente, en España me acerqué más a la educación básica, a la educación de secundaria y bachillerato, y el Ministerio de Educación de España me abrió las puertas, no para contratarme, pero para trabajar con ellos como asesor. Y primero en Cataluña, el programa de informática educativa de Cataluña me contrató por un tiempo para hacer algunos materiales, y ahí hicimos un primer ejemplo de sistema de autor que se llamaba Electra. No les voy a contar mucho los detalles, pero quizás algunos de ustedes han oído por ahí del CLIC. El CLIC es un sistema que se usó mucho hace unos años, que fue desarrollado en Barcelona y es heredero de Electra. Electra fue la primera versión del CLIC. Yo ya no trabajé en el CLIC, pero sí en Electra. Después vino Diluz. Diluz fue un programa muy importante. Diluz se hizo en 1992. Se presentó, lo hicimos 3 personas en Barcelona, y lo presentamos a un concurso de programas educativos, me refiero a programas informáticos educativos en el Ministerio de Educación de España, y ganamos el primer lugar con ese programa. Lo importante de ese programa es que era 1992. Muchos de ustedes no habían nacido seguramente, pero y si habían nacido no estaban enterados de cómo estaba el mundo de la informática entonces. Pero lo que era fundamentalmente era un hipertexto con núcleos interactivos. Eso es lo que era. Diluz era difracción de la luz y los núcleos interactivos se referían a cuestiones de difracción de la luz, pero sobre todo era un hipertexto. Ahorita un hipertexto es la cosa más común del mundo porque hay el HTML, pero eso se popularizó en 1996 o 95, 3 o 4 años después de que nosotros hicimos esto. Y el Ministerio de Educación reconoció que la idea de un hipertexto con núcleos interactivos era importante, era una buena idea, y el premio lo dieron más por la idea que por la ejecución, que estaba bien, pero bueno, no era tampoco una cosa del otro mundo. Quizás eso es el antecedente más importante de lo que vamos a hablar ahora. Entornos lingüísticos fue un programa que hicimos para enseñar cuestiones de lengua a los niños sordos, patrocinado por la ONCE. La ONCE es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que es la organización de personas discapacitadas más rica del mundo, no sé si ustedes saben. Tiene una lotería que es multimillonaria y ganan muchísimo dinero, y los ciegos españoles tenían que darle muchos impuestos al gobierno, y para que el gobierno les permitiera seguir teniendo su lotería y seguir siendo ricos, pues tuvieron que dar dinero para otros, para ayudar a otros grupos desaventajados, y en particular para los sordos fue esto. También fue una experiencia interesante. Después tuve una triste aventura en México. Durante un par de años estuve viniendo a México a iniciar una empresa de software educativo, VitalSoft, que produjimos 3 o 4 programas que se vendieron en el Palacio de Hierro y en Liverpool, y se vendieron, los pusimos ahí, se vendieron en una semana todos. La gente iba a pedirlos y no había manera de entregar más porque mi socio no tenía dinero para producir más, ¿no? Entonces, bueno, fue un desastre muy extraño. Después viene la segunda etapa en España, entre el 1997 y el 2006, que es donde se genera el proyecto Descartes. En 1997 ya existía la web y ya existía en ese momento Java, los applets de Java.
estaban empezando a saquear la del Shockwave, que después se convertiría en Flash, pero yo tenía mucha prisa y no quería yo esperar al Flash, entonces empezamos a trabajar con los applets de Java. ¿Cuál era la idea? La idea es tener textos educativos tipo libro con ilustraciones, pero que las ilustraciones fueran interactivas y que además pudiera ser de tipo hipertexto, como había sido Diluz. Entonces desarrollamos la idea de hacer, o sea, ¿qué es lo que nos faltaba como herramienta? Pues el HTML era una cosa que se podía hacer manualmente, ¿no? Y lo que hacía falta era una herramienta para producir los núcleos interactivos y el Ministerio de Educación me encargó hacer esa herramienta, de hecho, hacer una herramienta que se llamó Descartes y que fue para que los maestros pudieran programar núcleos interactivos relacionados con matemáticas. Esto se desarrolló en 1998, esencialmente, la primera versión salió en 1998 y les voy a platicar de una experiencia que ha sido quizás la experiencia más bonita de mi vida, aparte de tener hijos. No me refiero a engendrarlos, no soy tan vulgar. Me refiero al hecho de pronto de darse cuenta que uno ha educado, generado a un escuincle que aprende cosas aunque uno no se las haya enseñado, ¿no? Eso ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida, quizás la más bonita. Y la segunda es esta que les voy a contar, que es muy similar. Hicimos el proyecto Descartes, la que era mi esposa, Marta Oliveró, y yo. La herramienta, era una herramienta muy sencilla, pero con la que se podían hacer gráficas de funciones y hacer que se movieran las gráficas porque se cambiaban los parámetros y en fin, hacían dibujitos y cosas de matemáticas esencialmente para el nivel de bachillerato. Geometría analítica y cálculo, se podían ilustrar cosas de geometría analítica y cálculo. Lo entregamos, hicieron unos seminarios, enseñaron los que aprendieron primero le enseñaron a otros, y a los 6 meses nos invitaron en el mes de junio del 99, me parece, o del 98, nos invitaron a ver una presentación de los materiales que se habían hecho con Descartes. Les he dicho que yo nunca llego tarde, ese día llegué tarde. Venía yo de Barcelona a Madrid en el puente aéreo y algo pasó y también llegué unos minutos tarde. Y cuando llegamos ya había empezado la presentación y estábamos entrando por atrás, la entrada era por allá y empezamos a ver lo que estaban enseñando en la pantalla y nos empezamos a preguntar, mi esposa y yo, ¿y eso con qué lo hicieron? ¿No? Está padre, pero ¿con qué lo hicieron? Y dijimos, pues debe ser la presentación debe tener cosas hechas con otras herramientas, ¿no? Y después nos enteramos que todo eso había sido hecho con nuestra herramienta. Y es de esas veces que uno dice, bueno, la herramienta la hice para ciertas cosas, pero no para eso. Yo no sabía que con lo que hice se podía hacer eso, igual que con los hijos, ¿no? Entonces fue fantástico, realmente fue, les digo, la segunda experiencia mejor de mi vida y todavía la recuerdo. Y bueno, es el proyecto más importante que he hecho en mi vida, el proyecto Descartes. Descartes viene desarrollándose desde 1997 hasta la fecha. Todavía hoy en día se sigue desarrollando y seguimos trabajando con esta herramienta de autor. Después me invitaron a venir a México, yo me vine por un año a trabajar en el ILSE para un proyecto de telesecundaria, paralelo más o menos a lo que era Enciclomedia, pero esto era para la telesecundaria. Y me quedé aquí, me fui quedando y finalmente pues regresé al Instituto de Matemáticas, en donde estoy desde finales del 2009, como habrán escuchado ustedes, como técnico académico. Yo era investigador y técnico académico es un grado menor, ¿no? Pero es mucho más cómodo para el tipo de trabajo que yo hago, no tengo que publicar papers a cada rato, sino que puedo hacer desarrollos tecnológicos y crear materiales educativos y entonces estoy muy a gusto y me han tratado muy bien en el Instituto de Matemáticas. Bueno, perdón que me llevó tanto tiempo eso, pero quizás es importante sentar de dónde venimos para hacer lo que estamos haciendo. Últimamente hemos desarrollado varios proyectos, voy a hablar de proyectos que vienen desde el 2009 al 2011,
El primero que me encargaron en la UNAM, el rector que acaba de salir, el rector Narro, me pidió, cuando me contrataron en la UNAM, me pidió ayúdanos con la prepa. Bueno, lo que hicimos fue colaborar con la Dirección General de Evaluación Educativa para desarrollar materiales educativos interactivos para el bachillerato. Vamos a ver si tenemos una conexión a internet que entre. Les voy a enseñar lo que hay hoy en día de eso. Este proyecto, si va a entrar, este proyecto constituyó 2 años de trabajo de un grupo bastante grande de personas. Se hicieron materiales educativos interactivos, aquí están viendo más o menos uno de ellos, es una página interactiva. Y aquí están abajo todos los créditos de la primera etapa, que fue la Dirección General de Evaluación Educativa, el Instituto de Matemáticas, más adelante el ITE trabajó. ¿En qué trabajó el ITE? Esto estaba hecho originalmente en Java, funcionaba en Java. Como saben ustedes, en el año 2011, 2012, Java y Flash se fueron al traste correctamente, o sea, yo estoy de acuerdo en que eran herramientas que para lo que estábamos haciendo nosotros eran una herramienta artificial, que era necesaria porque HTML no permitía hacer cosas suficientemente interactivas y gráficas en las páginas web, y se tuvieron que hacer pegostes. Estos pegostes fueron útiles durante un tiempo, pero Steve Jobs dijo basta porque ya hay HTML5, está el Canvas, y con el Canvas se puede hacer todo lo que se hace con Flash o con otras cosas. Tardaremos en hacerlo, tendremos que empezar de nuevo, pero es algo más seguro, más estable, y a la larga va a ser beneficioso. Entonces nos dimos cuenta de eso, estuvimos de acuerdo, y más o menos en el 2013 hicimos una nueva versión de estos materiales para que pudieran ser utilizados en HTML5 sin el uso de Java. Y finalmente, este año, pues esos materiales podían ser vistos en tabletas, pero como ustedes saben es muy distinto manejar a un mouse que tiene un puntito claro donde picarle a una cosita chiquita, o agarrar el dedote y tratar de atinarle a una cosita chiquita, ¿no? Son cosas muy distintas. Entonces hubo que cambiar una serie de cosas en estos materiales, que no voy a entrar en detalle, o sea, solamente hablo de la parte técnica aquí, que ahora fueron adaptados para poder ser utilizados en tabletas. Ahora el rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México me está pidiendo que además los hagamos para teléfonos móviles. Le digo, no es tan simple. A ver, esto se ve en un teléfono móvil perfectamente. El problema es que ahora otra vez las cosas son chiquitas, ¿no? No es cómodo utilizarlo en un teléfono móvil. Entonces eso requiere de otro tipo de transformación bastante más compleja. Afortunadamente las tabletas, la resolución de las tabletas era parecida a la que utilizábamos originalmente en las computadoras. Nunca quisimos irnos a resoluciones muy grandes previendo este tipo de situaciones. Bueno, aquí está, si ustedes, el doctor Peñalosa, quería verlos, aquí están, son 330 unidades de este estilo. Aquí están los temas, hay todos estos temas, y de cualquiera de esos temas hay varios subtemas. Aquí estos son propiedades de la parábola, aquí hay estos subtemas, y de cada subtema hay varias unidades. En total 332 unidades interactivas para el bachillerato. No voy a entrar a ellas, ustedes las pueden revisar cuando quieran. Me parece que es algo valioso, es algo que para que siga siendo valioso requiere de que se le siga metiendo trabajo. Hay que seguirlo mejorando, seguirlo modificando. Las cosas… Si algo aprendí en mis viajes, fue algo útil que creo que me gustaría transmitir, es lo que aprendí viviendo en Estados Unidos y viviendo en Suiza. Cuando viví en Estados Unidos, viví en una sociedad de consumo en la que todo lo que se descomponía se tiraba y se compraba algo nuevo. En México no podemos hacer eso porque si nos descompone algo y lo tiramos no tenemos dinero para comprar algo nuevo.
Luego viví en Suiza y en Suiza me di cuenta de que había un sistema totalmente distinto. Cuando algo se descomponía, lo arreglaban. Y así funcionan. Entonces, si ustedes viajan por Suiza, Suiza es viejo, Suiza está lleno de cosas antiguas, viejitas, pero todas funcionan. Yo pasaba todos los días por una puerta y la cerradura un día se descompuso. Y yo como mexicano dije, se descompuso, ya se amoló, ¿no? Y al día siguiente estaba arreglada. Entonces, eso me sorprendió muchísimo. Yo creo que para que las cosas sean valiosas hay que seguirlas conservando, seguirlas mejorando, seguirlas viendo las cosas positivas, seguirlas haciendo mejores. Bueno, perdón, ahora esto no quiere entrar, bueno. Estábamos aquí, no voy a entrar en tanto detalle con estas cosas. Como les dije, es que ya mostrando esto primero que se hizo todavía en Java, ya les expliqué que hubo un momento en que tuvimos que cambiar de tecnología a utilizar el JavaScript para HTML5. Eso costó mucho esfuerzo, pero ya desde el 2012 estamos produciendo materiales, voy a enseñarles algunos de los que hemos hecho, materiales interactivos en HTML5. Aquí estos son los primeros que hicimos, son ejemplos, le llamamos ejemplares en el sentido de que son para mostrar ejemplos. Lo que muestra es el tiro parabólico. El tiro parabólico es una de esas cosas que todo mundo conoce, que todo mundo piensa que es muy sencillo, y es más sencillo y más interesante de lo que parece. Les voy a mostrar algunas cositas. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se puede construir la parábola dada el vector velocidad? Bueno, les voy a explicar cómo se hace. Tiran hacia arriba y ven hasta dónde llega, ¿sí? Se fijan en ese punto de hasta arriba. Trazan una recta horizontal por ahí y un círculo con centro en el sitio de disparo. Y ahora, en cualquier velocidad, reflejan el punto de la altura máxima con respecto a la recta del vector velocidad. Y ahí está el foco de la parábola, del tiro parabólico. Y la directriz de esa parábola es la recta horizontal que pasa por la altura. Entonces vean, todas las parábolas tienen esa propiedad. De hecho, el lugar geométrico de los focos de las parábolas, de un tiro parabólico con una velocidad fija, están a lo largo de un círculo. Todo esto, por ejemplo, es algo que se puede demostrar matemáticamente. Yo, que soy físico y matemático y que me encanta este tipo de cosas, lo descubrí apenas hace 4 años, haciendo este programa. ¿Por qué? Porque con esto puede hacer cosas interactivas y uno de repente notar, oye, mira, ¿dónde anda siempre parece que el foco y la directriz son estos, y entonces lo trata uno de demostrar, y encuentra uno una demostración matemática de ello, ¿no? Uno puede descubrir cosas haciendo cosas interactivas. Esta es una de las cosas fascinantes que descubrí, y otra más fascinante, y esto para los que sean físicos o tengan intereses en la mecánica, resulta que también la órbita planetaria de un planeta alrededor del Sol se puede calcular geométricamente de una manera muy sencilla. La construcción es similar. Lo que hace uno es, dispara uno, digamos, hacia arriba, ¿sí? Y ahí, hasta donde llega, donde empieza a regresarse el tiro, genera uno una circunferencia con centro en el punto de atracción gravitatoria. Y entonces cualquier trayectoria se va a obtener prolongando el vector que va de la masa del Sol a la masa de la Tierra hasta ese círculo y reflejando el punto de intersección con respecto al vector velocidad. Ahí está el otro foco de la parábola. Esto no lo sabíamos hasta hace 4 años.
y lo descubrimos bien haciendo este tipo de cosas. Y bueno, en fin, ya no voy a entrar porque esto no es una plática de matemáticas y de física, pero en realidad es fascinante, ¿no? Bien. Veo que el problema va a ser que cada vez que entre yo a algo voy a tener que hacer. Bien, hemos desarrollado unidades didácticas de matemáticas y física para la universidad, 100 de ellas, que ustedes ya las conocen, bueno, me parece el doctor Peñalosa las conoce, son públicas, todo lo que hacemos es de uso público y gratuito, nos negamos a trabajar, el equipo de gente con la que trabajo y yo, trabajamos con financiamiento público, ya sea de las universidades, de la Secretaría de Educación, del Ministerio de Educación de España, de donde sea, ¿no? O de las asociaciones civiles, como que hay ahora una asociación civil en España, Asociación Civil de Descartes, que también trabaja en estas cosas. Y todo lo que hacemos es de uso libre y gratuito. Entonces, hicimos con financiamiento en esta ocasión de CONACYT 100 unidades didácticas de matemáticas, vamos a ver algunas de ellas, de matemáticas y física, para nivel universitario. También para la Universidad de Chile desarrollamos algunas unidades didácticas para enseñar a maestros de primaria, para enseñar matemáticas a maestros de primaria, para enseñarles matemáticas a un nivel de profundidad, matemáticas elementales a un nivel de profundidad suficiente para poder enseñar en la primaria. Es un concepto que estamos tratando de impulsar en México. En México, durante muchos años se creyó que los maestros de primaria para enseñar matemáticas no tenían que estudiar nada especial. Lo que no tienen que estudiar es topología algebraica, ¿no? o cosas así muy sofisticadas, pero sí tienen que estudiar las matemáticas que van a enseñar a un nivel más profundo del nivel en el que las van a enseñar. Y eso es una cosa que nos han enseñado los de la Universidad de Chile, que han estado trabajando en eso, y colaboramos con ellos haciéndoles materiales educativos de ese estilo. Bueno, durante un tiempo durante los últimos 2 años estuve trabajando en los estándares de matemáticas del bachillerato de la UNAM. No tiene que ver esto con materiales educativos interactivos, no tiene que ver mucho, pero lo menciono, más adelante explicaré por qué. Hay un programita para hacer construcciones geométricas que desarrollamos el año pasado, esencialmente es porque, bueno, como ustedes saben, el programa más conocido hoy en día para hacer cuestiones interactivas de matemáticas es GeoGebra. Es un programa muy bueno, también empezó en Java, ahorita están también tratando de hacer sus versiones JavaScript. Yo creo que es una cosa magnífica, pero Descartes es una cosa un poquito más profunda y quisimos mostrarlo creando una especie de GeoGebra sobre Descartes, ¿no? Entonces, de construcciones geométricas lo pueden ver por ahí, si quieren más adelante podemos entrar a él. Pues pueden ver construcciones geométricas interactivas, igual que las que se pueden hacer bueno, vamos a enseñarlo, porque ¿para qué platico de él? Es muy fácil de usar, uno puede poner, por ejemplo, 2 puntos, un segmento entre esos 2 puntos, cambiar de color, una recta, una circunferencia con centro en uno de esos puntos, la otra, y luego, por ejemplo, en rojo vamos a trazar la recta que va de ese punto a este otro, ¿no? Y bueno, y ahora ¿qué es lo que construí? Pues la mediatriz de un segmento, ¿no? Digo, estas son construcciones muy sencillas, pero se pueden hacer construcciones más sofisticadas y hay una, por ejemplo, la circunferencia de los 9 puntos, que los que hayan estudiado geometría, Cristian seguro se acuerda de ella. Es una circunferencia muy interesante de que sobre cualquier círculo, sobre cualquier triángulo, existe una circunferencia cuyo centro está en el punto medio entre el circuncentro y el ortocentro, o sea, entre el punto en donde se intersectan las mediatrices y el punto donde se intersectan las alturas. Estos son estos 2 puntos, y el punto medio es el centro de la que se llama la circunferencia de los 9 puntos.
que pasa por los pies de las alturas, los pies de las mediatrices y por otros puntos. Es más, ese círculo tiene 13 puntos, no 9, 13 puntos famosos que tienen que ver también con la tangencia de los círculos que son tangentes a los lados del círculo. No voy a entrar en eso. Nada más esto era para mostrarles que se pueden, que se puede hacer, bueno, muchas construcciones. Dejémoslo ahí, porque si no, vamos a… No es el objetivo de esta plática entrar en todos esos detalles. Finalmente, la última… También se han hecho materiales para la universidad, para la UAM de Coajimalpa, esos no los voy a enseñar. Son materiales que están ahorita poniéndose a prueba, me parece. Y finalmente lo que sí les quiero enseñar es este recurso, que son materiales que estamos haciendo para el programa Aprende MX de la Secretaría de Educación. Son 20 unidades que ya están en 1.700.000 tabletas que tienen los niños en estados de Guanajuato, en 9 estados de la República. Son materiales que son, les voy a enseñar alguno de ellos. Vamos a ver este. Se trata del área del triángulo. Lo primero es mostrarle a los niños que de cualquier triángulo pueden construir un paralelogramo y girar, así como vieron, y ese paralelogramo se rellena con 2 triángulos iguales. Entonces, ya antes saben que el área del paralelogramo es base por altura, con esto saben que el área del triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Es una forma, una de las demostraciones. La otra, también, pues pueden cortar el triángulo a la mitad de la altura y girar el trocito de arriba, y entonces tienen que el área del triángulo es el área del paralelogramo que tiene la misma base y la mitad de la altura. Es otra demostración de que el área es base por altura sobre 2. Y esto funciona para todos los triángulos, ¿no? Para estos, y también funciona si los giramos, ¿no? Porque a veces la gente cree que la base tiene que ser horizontal, ¿no? Bueno, en fin. Después, en el momento aprende, son 4 momentos que hay aquí. En el momento aprende, se le da un triángulo y se le pide calcula la altura, calcula el área. Para calcular el área necesita calcular la altura con respecto a esta base. Entonces eso se hace así, se traza y en algún momento ya tuvieron que medir, pero aquí les da directamente el tamaño. Y entonces la altura es 4.2 y la base es 4.7. Entonces aquí le pongo 4.7, aquí le pongo 4.2 y aquí pues le pongo el producto 4.7 por 4.2 entre 2. Fíjense lo que estamos haciendo, le estamos enseñando a un niño a utilizar una calculadora, generando el uso de la fórmula ya con números, y esto nos da el resultado. Finalmente hay una prueba, que también me gustaría enseñarlas, pero la prueba es una serie de preguntas de verdadero o falso. Curiosamente hemos aprendido a hacer preguntas de verdadero o falso que hacen reflexionar mucho a quien las está contestando. No crean que una cosa de verdadero o falso necesariamente es aburrida, ¿no? Es aburrida cuando no hay una forma de que el alumno quiera sacar una buena nota y quiera hacerlo rápido y todo. Entonces, lo que hicimos fue hacer algo que son 12 preguntas en 60 segundos y a ver, el área de este triángulo es 15, pues 6 por 5, 30 entre 2 es 15, sí, pero no es base y altura, ¿no? Es falso. Entonces, el área es 42, 7 por 6, 42 es el producto, pero no, tenía que ser la mitad, falso, etcétera, ¿no? ¿Es cierto que el área de un triángulo rectángulo es la suma de sus catetos entre 2? Pues no, es el producto de sus catetos entre 2. Este es 15, sí, ese sí, etcétera, ¿no? Bueno,
Ya, basta. Bueno, no basta. A ver, lo importante, o sea, lo que quiero mostrarles es que aparte de la tecnología propiamente de programación que hemos desarrollado para que todo esto funcione correctamente en las tabletas, y no solo en las iPads elegantes como estas, sino también en las tabletas Android y todo eso, eso ha sido un trabajo muy fuerte de varias personas, programadores generalmente, pero también tenemos aquí trabajo de educadores, trabajo de diseñadores gráficos, etcétera, ¿no? Lamentablemente este diseño no le gustó a la Secretaría de Educación entonces nos obligaron a cambiar a un flat design que ahora está de moda y a nosotros no nos gusta, pero bueno. Los siguientes que vamos a hacer 30 más de matemáticas, 20 de ciencias y creo que 10 de lengua. Para el año que viene y estamos en este proceso. Pero bueno, lo importante de esto es que también esos momentos, observa, explora, aprende y prueba, los hemos venido evolucionando desde hace mucho tiempo. En general, hace tiempo que ya los materiales educativos interactivos los generamos con 3 o 4, de preferencia 4 momentos. ¿En qué consisten pedagógicamente? Por cierto, aquí el Aprende tiene que ver con Aprende MX, les encantó a los de la Secretaría de Educación que el proyecto Aprende MX tuviera un momento Aprende, ¿no? Bueno, ¿en qué consisten? Observa generalmente, en este caso no es cierto, en este particular, pero en general, observa es algo que motiva al alumno a interesarse en un tema. Simplemente lo observa, ve algo, a lo mejor un video, algo interesante, ¿no? Explora ese tema sin necesidad de tomar respuestas, pero sí buscando, bueno, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si aquí le pongo tal? Etcétera, ¿no? Es una exploración más o menos libre, como en el caso, aquí sí, del área del triángulo, ¿no? En Aprende es donde realmente lo que observó y captó durante el Explora, lo formaliza y aprende a utilizarlo. Y finalmente en Prueba se prueba a sí mismo, no es una prueba para que el maestro lo califique, sino es ponte a prueba. La frase que se pone ahí es ponte a prueba, ¿no? Entonces ese ponte a prueba es saber tú, a ver si de veras puedes, ¿no? Puedes hacer esto de veras en 60 segundos y si salga 7.5 de calificación o no lo hiciste en suficiente, pues puedes volverlo a intentar, siempre es otra vez, ¿no? Aquí nadie tiene esa libertad. Bueno, esto, créanmelo, no nos habían dejado de la Secretaría de Educación hacer esto durante 8 años que llevábamos trabajando con ellos. Hoy en día hay una persona ahí que sí nos ha permitido hacer este tipo de pruebas y resultan muy útiles porque realmente hemos visto, ¿no? Los niños les puede uno enseñar el resto de las cosas y las ve y bueno, ya lo haré y todo. En el momento en que llegamos a la prueba, trae la tableta, déjame ver. O sea, hay algo en el ser humano que los retos de este estilo le motivan. Que no sea lo que quisiéramos tal vez, pero es una realidad. Y la realidad, como dijo Feynman, no se puede tapar con un dedo, ¿no? A la naturaleza no se le puede engañar. Hay que reconocer cuando las cosas son de cierta manera. Bien. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? Es que no me fijé cuando empezamos. Perfecto. No, entonces todavía puedo echarles mucho rollo. Bueno, ahora, a ver, paso a la página anterior. Estos son algunos, quizás los proyectos más importantes que hemos desarrollado en este último tiempo. Cuando hablo en plural, ¿de qué estamos hablando? No es un plural de esos, ¿cómo se llama? Como de que yo me hablo de mí en plural, sino que es un equipo de personas que trabajan conmigo. Algunas, hoy en día en el Instituto de Matemáticas, tengo 2 personas que trabajan ahí conmigo. Para ciencias, de hecho, hay más. Resulta que en el Instituto de Matemáticas descubrí que habemos como 8 físicos, que nos sigue gustando la física y que estamos haciendo los materiales de ciencias entre nosotros. Y también está el LITE, Laboratorio de Innovación en Tecnología Educativa, que es un grupo de personas dedicadas a esto que han venido colaborando conmigo por bastante tiempo.
Entonces, a ver, un pequeño resumen de lo visto hasta ahora. Todo lo que estamos enseñando, lo que yo les voy a enseñar, está hecho con la herramienta Descartes o Arquímedes. Esencialmente es la misma herramienta, solo la diferencia, digamos, lo que vieron de los materiales de bachillerato está hecho en Arquímedes, que es la misma herramienta, solo que está preparada para tener una cantidad de texto mayor internamente y los núcleos interactivos mezclados con el texto. Descartes, en cambio, son las escenas estas como las de la primaria que les enseñé, en donde está todo el contenido en estas escenas o en un conjunto de escenas. Son tipo Flash, ¿no? Es lo que se hacía originalmente en Flash. El desarrollo de la herramienta Descartes lleva ahorita ya 17, 18 años de trabajo. Es lo que me ha durado la esposa que más me duró. Ya es un montón de tiempo, ¿no? Realmente son muchos años, ¿no?, de desarrollo y hay mucha experiencia metida en ello. No es una herramienta fácil de utilizar. La gente le cuesta unos 2 o 3 meses empezar a producir cuando la empieza a estudiar. No es que sea difícil de aprender, es difícil de aprender a expresarse a través de ella. Todo lenguaje de programación puede ser más o menos difícil. Descartes no es más difícil de ningún modo, es más fácil que casi cualquier otro lenguaje de programación. Sin embargo, expresarse en un lenguaje de programación y realmente construir cosas requiere de muchas cosas, ¿no? Y entre otras, bueno, de que uno se vuelva creativo con ella, y para volverse creativo necesita uno dominar la herramienta. Es muy obvio lo que estoy diciendo, pero particularmente Descartes no tiene un tiempo corto de aprendizaje como GeoGebra. GeoGebra se puede aprender en muy poquito tiempo, Descartes no, pero se pueden hacer más cosas con Descartes. Parte entonces de nuestro trabajo ha sido desarrollar esta herramienta. La herramienta tiene ahorita una gran ventaja, que es que la persona que le da mantenimiento al intérprete de Descartes, en el que se ven todas las interacciones, se ve todo con lo que realmente el usuario trabaja, el usuario final trabaja, es una sola persona hoy en día, es un programador que está a cargo de que funcione bien el intérprete. Las demás personas que desarrollan materiales de esto no se tienen que preocupar de ello, porque lo que hacen es generar la aplicación en cualquiera en donde ellos estén trabajando, y ya es preocupación de esta persona que el intérprete funcione en todos lados. Eso nos ha funcionado muy bien porque tenemos mucho menos gasto en mantenimiento. Y creo que es una buena arquitectura. Hemos hablado a veces con equipos de producción que utilizan, pues por ejemplo, que ahorita todo el mundo casi tiene que estar trabajando en JavaScript, ¿no? Pero entonces utilizan librerías, y estas librerías pues a veces no son confiables, o cambia su funcionalidad y ellos no controlan porque son librerías de terceras personas. Aquí nosotros, todas las librerías están hechas por la misma persona y están controladas por la misma persona, y pues funcionan bien, porque él las hace funcionar bien, ¿no? Entonces no hay eso de que cambiaron las librerías y de repente ya las cosas no funcionan. Sí pasa con los sistemas operativos o con los navegadores, pero pues siempre, mira, este navegador está haciendo esta cosa rara, pues díganle a Joel, ¿no? Y a Joel se pasa 2 o 3 noches sin dormir hasta que lo resuelve. Para eso le pagamos. Además le encanta hacerlo. Bien, ahora les voy a mostrar, los siguientes 20 minutos que me quedan, les voy a mostrar ejemplos de las cosas que se pueden hacer con esta herramienta y que se han hecho. Voy a tratar ya no de entrar a la parte interactiva porque nos está llevando mucho tiempo. Esto es parte, los primeros ejemplos son de las unidades didácticas que hicimos con el financiamiento del CONACYT. Estas las hicimos, de hecho aquí para esto trabajaron personas de México, de España y de Colombia. Más o menos el 60% de las cosas las hicimos en México, 20% en España y 20% en Colombia. Y se hicieron sobre un diseño, digamos una arquitectura de las unidades
parecidas a las de la primaria, pero los momentos eran motivación, inicio, desarrollo y cierre. Son los que esencialmente funcionan de la misma manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es la demostración clásica del teorema de Pitágoras, que está en los elementos de Euclides, en la proposición 47 del primer libro de Euclides, y es interactiva en el sentido de que uno la puede ir construyendo por pasos y va uno, con este botoncito va uno cambiando los pasos y aquí va uno viendo las explicaciones de cada paso. Es más sencillo leerlo así que leerlo en el libro fijo, porque tiene uno que estar hasta cambiando de página para ver el dibujo y todo eso, ¿no? Aquí, pues, en este caso, esta parte esencialmente lo que hicimos fue hacérselo más cómodo al lector. Esto, en cambio, es una cosa bastante más interesante y más interactiva. No se están viendo aquí los botones con los que se controla el cono. Ahí hay un plano y un cono que se puede mover, y uno ve la intersección de ese cono con el plano. Y aquí ve uno el plano, el mismo plano, pero visto directamente desde arriba, y ve uno la curva. Entonces, cuando uno mueve el cono, se mueve la curva también. Entonces, con eso se ve claro cuando las curvas cónicas, pues, ¿por qué son cónicas? Porque a veces son elipses, a veces son hipérbolas, a veces son dos rectas, etcétera, ¿no? Entonces, este es muy útil para visualizar esa parte de la geometría analítica. Una de las cosas que hemos encontrado que es más productivo trabajar con materiales interactivos es la probabilidad o la estadística. Hemos trabajado bastante la probabilidad, a pesar de que es uno de los temas que peor se enseña en la educación básica, porque eso tiene una larga tradición, ¿no? La probabilidad y la estadística en México eran manejadas únicamente por los actuarios, ni los matemáticos. Los matemáticos de mi generación siguen despreciando la probabilidad, dicen, eso no son matemáticas, ¿no? La estadística, ¡pfuy! ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues porque no nos lo enseñaron, ¿no? Y creemos, la mayoría de mis compañeros creen que son cosas triviales y son cosas bastante complejas, ¿no? El manejo del azar es una de las cosas más complejas que hay. Aquí, por ejemplo, esta es una unidad que hicimos para Chile, para enseñar a los maestros probabilidad. Uno de los grandes problemas de la probabilidad es comprender la ley débil de los grandes números, que requiere de números muy grandes y que de todas maneras es muy débil. ¿Qué quiere decir? Que si uno tiene algo que con cierta probabilidad genera, por ejemplo, aquí lo que se genera es que ese expendedor tiene este número este porcentaje rojo de bolas rojas, este porcentaje de verde, etcétera. Y vamos a extraer siempre, van a tener siempre el mismo porcentaje, y vamos a extraer una al azar. A la larga, la distribución de arriba debe parecerse a la de abajo, sí, pero nunca se parece del todo, ¿no? Entonces aquí, a pesar de que se han sacado ya 200 bolas, la distribución de arriba tiene ciertas diferencias con la de abajo, ¿no? Y si uno sigue sacando bolas, se va apareciendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, pero muy lentamente. Esa es una de las cosas que tratamos de enseñar en la probabilidad. La otra es que el cerebro humano está diseñado para reconocer regularidades y no irregularidades. Entonces, cuando uno tira 3 veces un par de dados, empieza uno a decir, estos dados están cargados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre sale algo que no era lo que uno esperaría de que las 3 tiradas fueran distintas, ¿no? A lo mejor tiro 3 veces y en las 3 veces uno de los dados salen 6. Está cargado, ¿no? No, lo que pasa es que estamos diseñados para detectar que salió 6 3 veces, ¿no? Si hubiera salido 1 3 veces también lo hubiéramos detectado, ¿sí? Y si hubiera salido 4 y 5 y 5 y 4 y 4 y 5 también lo hubiéramos detectado. ¿Cuántas posibilidades hay de que detectemos alguna regularidad? Muchísimas. Entonces siempre vamos a detectar una regularidad, es casi seguro, pero eso no dice que los dados están cargados. Bueno, en fin, enseñar esto es una de las cosas más complicadas que he encontrado yo.
En estadística también se puede, esta es una cosa que también hicimos para los maestros de Chile, donde se muestra una distribución, digamos, una población, ¿cómo se llama? El diagrama de barras de una población y el diagrama de barras de una muestra de esa población, ¿no? Entonces, aquí puede uno extraer muchas muestras del mismo tamaño de esa población que tiene. Aquí un pequeño defecto, uno no sabe cuál es el tamaño de la población aquí, pero lo sabe uno si va a la configuración. Me parece que son 250, ¿no? La población. Y entonces estamos extrayendo muestras de 50. Por supuesto que se ven distintas la distribución de la muestra y la distribución de la población, pero si uno le saca muchas muestras y además calcula uno el promedio, ve uno que el promedio varía poquito, sobre todo si la muestra es grande o si la dispersión de la muestra es pequeña, etcétera. Todo eso lo puede uno aprender viendo estos ejemplos, ¿no? Bien. Se pueden hacer, muchas de las cosas que se hacen son modelación matemática. Este es un ejemplo de la modelación de un mercado libre estable. Supongo que todos ustedes lo habrán visto, cómo va evolucionando la curva de precios, la curva de oferta y demanda, y cómo la oferta, la demanda modifica la oferta, etcétera, y se va generando. Tiende a haber una estabilización siempre y cuando la pendiente de la curva de demanda sea mayor que la de oferta, ¿no? O al revés, perdón, lo dije al revés, no me hagan caso, y no soy experto en eso. Se pueden ver cosas como, bueno, por ejemplo, ilustrar cómo se calcula el área de un sólido de revolución. Se pueden estudiar matemáticas superiores como la geometría no euclidiana. Este es muy interesante, bueno, es que lo hice yo. No, es que a mí me parece realmente fascinante porque uno de mis héroes en la historia de la ciencia es Kepler. No Newton, bueno, Newton también, pero Kepler, ¿no? ¿Por qué Kepler? Kepler tuvo que entender que los planetas se movían en órbitas elípticas alrededor del Sol, con el Sol en uno de los focos. Eso no fue fácil. Para una persona que estaba convencida de que Dios creaba las cosas de manera sencilla para que los seres humanos los pudieran entender fácilmente y que creía que incluso los radios de los planetas estaban proporcionados a los poliedros que se podrían encajar uno en otro, los poliedros regulares. Se tenían muchas creencias místicas, era muy religioso. Y tuvo que enfrentarse con un problema que le obligó a renunciar a todas esas creencias místicas poco a poco, que las órbitas no son circulares. Pues no son circulares. Si fueran circulares, estas mediciones que nosotros estamos observando no encajan con la circularidad de las órbitas. Y luego que el Sol no está en el centro ni nada parecido, ¿no? Todo fue una serie de cosas muy difíciles. Y para ello tuvo que hacer muchas más matemáticas de lo que uno se imagina, porque esto que están viendo aquí, esto que están viendo aquí es cómo se describe la órbita de un planeta. La elipse que se ve ahí, con la bolita ahí, ese es el planeta y esa es la elipse, la órbita. Hay un plano que se llama la eclíptica, y una dirección que es la que se señala hasta allá, que es hacia donde desde la Tierra vemos el Sol el 21 de marzo. ¿Okay? Creo que ahora es el 18 de marzo, pero bueno, hay una dirección específica en el universo y un plano en el universo que es alrededor más o menos por donde se mueven los planetas. Pero los planetas no se mueven exactamente sobre la eclíptica, se mueven sobre órbitas planas que están cercanas a la eclíptica. Y cada una está en un plano distinto. O sea, ver ese movimiento que primero nos parece regular, pero después tiene unas irregularidades muy canijas, y poder entenderlo y describirlo requirió de crear todo un modelo para describir esas órbitas, y aquí está cómo se describen. Todas estas particularidades tienen una excentricidad, un semieje mayor, un afelio, un perihelio, una inclinación, que es el ángulo con respecto al cual se inclina con respecto a la eclíptica,
un nodo ascendente, que es me parece que es el ángulo entre la dirección especial y el ángulo, la recta de intersección, un argumento de periapsis que es sobre ese plano en qué ángulo está el perihelio, y además lo que se llama la anomalía verdadera, que no es más que la posición respecto al argumento de periapsis de donde está el planeta en cada momento. Y finalmente, tratando de evaluar cosas que se veían desde la Tierra y eran puros ángulos, y tratando de llegar a darle sentido a todo esto, Kepler logró establecer que las órbitas eran elipses y logró establecer precisamente cómo era cada una de ellas. De tal manera que hoy en día es posible, sin utilizar leyes de Newton ni nada, sino utilizando lo que Kepler encontró, predecir dónde está en cada momento cada planeta. Ahorita que es el 10 de noviembre del 2015, a las 6:30 de la tarde veríamos lo que está de este lado. O sea que solamente podríamos ver Saturno, ¿sí? Porque todos los demás planetas están del lado del Sol, están del otro lado en este momento. Esto, o sea, si ustedes hacen pasar el tiempo, se ve cómo se mueven los planetas y se ve la posición en cada momento, y solamente utiliza las leyes de Kepler. Y claro, las constantes de cada una de las órbitas que Kepler encontró. Entonces, el trabajo de Kepler es algo mucho más grande que simplemente haberse puesto a pensar, no, las órbitas son elípticas y ya, no soy un genio. No, le costó toda su vida ese trabajo y es un gran trabajo. Bien, se pueden estudiar transformaciones, por ejemplo, es una cosa que hacer algo que transforme, por ejemplo, el conejito en este otro conejito, y luego ver cómo, bueno, grupos de transformaciones, etcétera, no voy a entrar en eso, máximos y mínimos de funciones, todas estas son cosas que se hicieron para el teorema de Green, cálculo vectorial. Esto, por ejemplo, es cómo se comporta, y esta unidad es muy bonita, cómo se comporta un material conductor y los campos de fuerzas alrededor de un material conductor. Uno puede poner una carga cerca de un material conductor y ver cómo se modifican las cargas, los electrones, digamos, dentro del material conductor, cómo se juntan o se esparcen, y eso provoca un campo eléctrico especial. Y luego también se pueden hacer cosas de investigación. Este ejemplo es un físico del Instituto de Física, está estudiando, está demostrando, de hecho ya demostró que una teoría que ganó un premio Nobel sobre cómo se forman los glóbulos, por qué los glóbulos rojos tienen la forma que tienen, etcétera, que lanzaron una teoría por ahí y les dieron el premio Nobel y ya demostró que eso es falso. Bueno, nunca lo van a reconocer porque creo que es la única vez que ha pasado. Bueno, lo que les voy a decir, yo vi la plática que dio este señor y me interesó hacer con Descartes una simulación de lo que él estaba haciendo. ¿Qué es esto? Originalmente es como un círculo. Los puntos se supone que son masas, todas iguales, y las rectitas entre los círculos son resortes. Perdón. Sí, estas son resortitos, y todos los resortes, los 4 resortes estos son iguales, y los 2 diagonales también son iguales entre sí. Si eso lo soltáramos, si no tuviera nada adentro y lo soltáramos, lo rompiéramos aquí, se estiraría y se formaría una especie de, ¿cómo se llama?, de columna, ¿no? Todo quedaría así. Pero si lo doblamos, pues los resortes que se doblan, los de adentro tienden a estirarse y los de afuera tienden a jalar. Entonces provocan situaciones de estrés. Entonces lo que hicimos fue poner un círculo, formarlos en forma de círculo y bajar la presión dentro. De manera que hay fuerzas exteriores perpendiculares a la curva de la orilla que empujan porque hay una menor presión. Entonces, ¿qué pasa si hay una cosa de este tamaño y tiene presión baja? Pues tiende a aplastarse como un balón al que le quitan el aire.
¿de qué forma se va a aplastar? Bueno, resulta que esto, una pequeña simulación mecánica, simplemente mecánica de esta manera, nos lleva, esta es una posición intermedia, eventualmente se forma la forma de un glóbulo, así angostita por el centro y más redondeada por afuera, ¿no? Así de esta forma. Siempre, no importa qué posición inicial, con qué posición inicial, empieza a moverse, a moverse, a moverse y siempre acaba en ella, ¿no? Bueno, otro ejemplo es, bueno, ¿cómo se hace esto? Lo que hicimos aquí fue poner en una esfera virtual, en una esfera imaginaria, cargas eléctricas todas iguales, todas de la misma masa y todas del mismo signo, entonces de manera que se repelen. Entonces tienden a acomodarse de una manera más o menos uniforme en la esfera. Las dejamos que se muevan sobre la esfera y que se acomoden. Y ya que están acomodadas, pues trazamos los triangulitos mínimos que hay entre ellas. Entonces esto genera lo que se llaman esas cúpulas, ¿cómo se llama? Cúpulas geodésicas, ¿no? Es muy interesante cómo se forman porque siempre se llega a una situación estable, bonita. Y, por ejemplo, ahí uno hasta parece una figura regular, ¿no? Pero ustedes saben que no puede ser un poliedro regular. El poliedro regular de más caras es el de 20 caras, el icosaedro. Este tiene 180 caras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que los triángulos no son equiláteros, y no son todos iguales, ¿no? Entonces, en fin, se pueden hacer de cualquier tipo. Todo esto también es una simulación. Esta es una simulación del sistema planetario, que también es muy simple el programa. Aquí está programado con las leyes de Newton nada más, ¿no? Con la segunda ley de Newton y la ley de la gravitación universal, y se pueden predecir los eclipses. Está el Sol, la Tierra y la Luna está moviéndose en un plano inclinado, exageradamente en la imagen, en realidad solo son como 5 grados, aquí está multiplicado por 3, o sea, no está a escala. Los cálculos están hechos a escalas, el dibujo no, porque si el dibujo a escala no se vería nada, ¿no? Y entonces se echa a andar esto y empieza a dar vueltas la Luna y la Tierra, etcétera. Y al cabo de 18 años se cierra un ciclo, o sea, se muestra la precesión de la órbita de la Luna, hace toda una vuelta así en 18 años. La órbita de la Luna está en un plano que se va moviendo y tarda 18 años en volver a su posición inicial. 18 años y un mes, y eso lo sabían los babilonios. Bueno, no sabían eso, sino sabían que al cabo de 18 años, un mes, los eclipses volvían a aparecer en los mismos sitios, en las mismas fechas. Esto me pareció genial, ¿no? Porque, o sea, un simple programita hecho así, lo lanza uno y espera unos 18 años y cumple con lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Y finalmente esto me lo sugirió un amigo, Poppy, que te lo digo para ti, que había visto que, o sea, salió en el periódico que un asteroide se rompió, ¿sí? ¿Cómo puede romperse un asteroide? A ver, si se rompiera por atracción gravitatoria, pues se juntarían las masas, ¿no? Pero no, se rompió, se vio, se estaba observando el asteroide y ¡pum!, se rompió. Entonces, generamos una teoría que es que cuando un cuerpo formado, digamos, por dos, aquí el modelo es que el asteroide estaba formado por dos partes, que estaban pegadas por un resortito más o menos débil, ¿no? Y que se puede mover así, ¿sí? O sea, se puede mover de esta manera. Pero el resorte se puede romper en cierto momento. Entonces pusimos estas dos masas con atracción gravitatoria y otra que se acerca a ella. De hecho, aquí lo hicimos muy espectacularmente, que la pusimos es como una especie de, ¿cómo llamaríamos eso? De cuerpo que está girando alrededor, pero resulta que hay cierta ¿cómo se llama? Viscosidad en el asteroide. Va perdiendo energía a medida que se va moviendo. Y eso hace que se robe energía del otro. Todo esto está hecho, programado con leyes de Newton nada más, ¿no? Y efectivamente, la energía del
cuerpo externo se va perdiendo y va bajando y va acerca. No, perdón, esta es captura, aquí se captura. Estaba yo explicándoles uno distinto. Hay uno similar donde al pasar cerca el cuerpo se rompe porque está girando, está retenido, pero está girando, ¿no? Entonces el ángulo de rotación, la velocidad de rotación es suficiente para que se pueda romper, pero necesita un extra. Bueno, son ejemplos, son cositas que hemos estado haciendo ya de investigación. Bueno, finalmente, ¿qué hemos aprendido de todas estas experiencias? Bueno, las unidades didácticas interactivas no son una panacea para la educación, primero que nada. Nadie piense que la educación se va a resolver con esto. La educación es algo mucho más complejo que eso. Ahora, yo llevo 30 años haciendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué diablos estoy haciendo? Bueno, mucha gente quiere resolver este país y se dedican a la política y nunca resuelven nada, ¿no? No, a ver, todos tratamos de hacer lo que creemos que puede ser útil. Sí sabemos que pueden ayudar, sobre todo pueden ayudar a la comprensión. Durante muchos años se creyó que el uso de la tecnología en la educación era algo que simplemente iba a ser para adquirir habilidad, práctica en cosas rutinarias, para resolver muchos problemas, etc. Creemos que eso se puede hacer igual en el Baldor que en un programa interactivo de este estilo, ¿no? No cambian mucho las cosas en ese sentido, no hay una gran ganancia. Quizás sí hay cierta ganancia en que puede uno programar ejercicios aleatorios y incluso no ha sido lo que nosotros hemos trabajado, pero se puede hacer que los ejercicios se vayan complicando o simplificando de acuerdo con si el alumno lo va haciendo bien, etcétera. Sistemas expertos, sistemas inteligentes, todo eso es válido, pero eso no cambia mucho las cosas desde mi punto de vista. Lo que sí cambia mucho es si la gente puede llegar a entender cosas gracias a la manera en que se le presentan usando la tecnología. Y ese ha sido nuestro objetivo durante esos 30 años que hemos estado trabajando en ello. Ahora, no es fácil crear estas cosas. A pesar de que tenemos una herramienta, nosotros, el grupo que trabaja conmigo y la gente de España que la usa, etcétera, y eso nos facilita mucho la tarea, crear materiales educativos requiere es tan difícil o más difícil que hacer una película. Ustedes vean los créditos de una película, ¿no? Cientos de personas aparecen al final. ¿Por qué? Pues porque es complejo, ¿no? Esto también es complejo. Es más barato, no es tan caro, pero es muy complejo. Se requieren diseñadores gráficos, pedagogos, científicos, programadores, en fin, requiere y toda esta gente además tiene la característica de que cuando ven el producto terminado, dicen, ese lo hice yo, sí, como si ellos solitos lo hubieran hecho, ¿no? Todos decimos eso lo hice yo, no, pero no es cierto. Lo dice igual el diseñador gráfico, ve sus dibujos, ese lo hice yo. Momento, tú hiciste los dibujos que están ahí y el otro no. A ver, tú hiciste el diseño gráfico, tú hiciste el diseño de la interacción y tú insististe para que el programador programara lo que tenía que programar como interacción, etcétera. Toda esa gente que colabora son igualmente importantes y lo más difícil de formar un equipo de producción es que todos respeten a los demás, no creyéndose que uno es más importante que el otro, ¿no? Conviene involucrar a los maestros en el desarrollo. La mejor experiencia de uso realmente de los materiales de esto lo hemos tenido en España, gracias a que fueron los profesores españoles los que utilizaron Descartes para hacer del orden de 30,000 escenas interactivas, miles de unidades interactivas, que ellos, como ellos las hicieron, ellos las utilizan. Es un trabajo colaborativo y nadie les tiene que decir, no tiene que venir el rector y decirles, úsalo, ¿no? No. Ahí ellos lo hicieron y entonces dicen, qué padre, yo lo hice y entonces, a ver, y esto lo hizo fulanito y esto mengano y se conocen. Entonces formaron una comunidad que colabora y utilizan los materiales. No todos los que los utilizan han creado materiales, hay gente que los utiliza sin haber creado materiales, pero este trabajo colaborativo resultó muy útil.
Y finalmente, yo creo que hacen falta canales adecuados para su distribución. Yo creo que nos hace falta algo así como un YouTube, pero de materiales interactivos. YouTube creo que es excelente para distribuir videos, y los videos incluso pueden ser muy educativos. Hay muchos videos educativos muy buenos, pero son videos y son de uso pasivo finalmente, ¿no? Bueno, no pasivo, no es cierto. Cuando uno lee o cuando uno ve un video, si uno está interesado, realmente uno trabaja también su mente, ¿no? Pero hay otro tipo de interacción que es la que se puede hacer con esto, con este tipo de cosas, que son fundamentalmente de dos tipos: algo que le haga a uno pensar, que le obligue a uno a pensar para poder responder, o que le permita a uno experimentar con cosas virtuales, y que si se echan a perder no pasa nada, ¿no? Porque los laboratorios reales son mucho más caros. Bueno, pues eso es todo. Bueno, lo último nada más que quería decir es que los estándares de matemáticas para el bachillerato de la UNAM en los que estuve trabajando van a salir dentro de poco. Esencialmente se pueden resumir en estos 3 puntos, que se trata de privilegiar la comprensión sobre la habilidad en la aplicación de procedimientos, justificar todos y cada uno de los temas cubiertos con su origen histórico y su importancia cultural y científica. Una cosa que descubrimos hablando con los maestros de bachillerato es que estamos engañando a los alumnos, les estamos diciendo eso te va a servir más adelante. Y en general no es cierto. Les va a servir en un sentido distinto, o sea, no en el sentido utilitario que les estamos tratando de decir, ¿no? Entonces, creemos que es injusto y que es incorrecto, y que lo que se va a hacer es hacer un esfuerzo muy grande en convencer primero al maestro y luego al alumno de que eso es importante y posiblemente útil. Y procurar que la presentación de cada tema, en matemáticas sobre todo, pues vaya acompañado de aplicaciones significativas para el estudiante. No quiere decir aplicaciones industriales nada más, ¿no? Sino aplicaciones, algo que le motive, que le produzca, le resulte un reto, etc. Y lo que quiero decir es que estas cosas, a pesar de que no tienen que ver con los materiales interactivos, sí lo tienen que ver, porque los materiales interactivos que estamos haciendo hemos querido precisamente que contribuyan a este tipo de enseñanza, que no creo que se limite a enseñanza de las matemáticas, ¿no? Cualquier otro tipo de enseñanza debería ser crítica, debería ser que la gente aprenda a pensar más que aprenda datos. Los datos están en internet y con Google es facilísimo encontrarlos, entonces no tiene caso aprender datos. Hay que aprender a buscar, sí, pero… Bueno, pues eso es todo. Les agradezco mucho.